Buenas tardes de nuevo, hermanos y hermanas. Siguiendo esta reflexión, este estudio, basándonos en la carta a los romanos, una carta, como ya hemos dicho más de una vez, preciosa, extraordinaria y realmente el compendio de todo lo que nosotros como cristianos podemos comprender, saber y aplicar a nuestra vida. Habíamos hablado en el capítulo 4 de cómo la salvación, la justificación, es el medio por el cual Dios actúa en la historia para darnos precisamente la redención y la salvación. En este capítulo se resume prácticamente todo lo que antes hemos hablado en capítulo 4, versículo 23, cuando dice la Escritura le valió, no se refiere únicamente a Abraham, es decir, le valió el hecho de creer para que a través de esa fe el Señor lo restaurara en su amistad, lo absolviera de culpa, es decir, lo justificara. Dice, repito, y cuando dice la Escritura le valió, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros, a quienes nos valdrá igualmente. A nosotros que creemos en el que resucitó a Jesús, nuestro Señor, es decir, creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que se le llama Yahvé, a ese Dios creador del cielo y la tierra, y dice, a quien Dios entregó a la muerte por nuestros pecados y resucitó para ser nuestra salvación. Esto es un compendio extraordinario de fe. Cristo murió por nuestros pecados y Cristo fue resucitado para darnos la salvación. Hablemos ahora de lo que Pablo nos quiere expresar a partir del capítulo 5. Recordar que estos capítulos están divididos de forma artificial, es decir, esto no corresponde a lo que Pablo hizo originalmente, pero nosotros lo hemos dividido en capítulos y versículos para poder tener una referencia, un contacto, una forma de citar todos estos escritos. En el capítulo 5, pues, vamos a hablar de una consecuencia de este acto justificador que Dios inició en Abraham, que se extiende a todos los que creemos en él y que eso se ha de reflejar y se refleja concretamente siempre en toda nuestra vida y en todos los aspectos. Vamos a ver 5 aspectos de lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 5, que dice así: justificados pues por medio de la fe, la consecuencia de lo que antes ha dicho Pablo, Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. Ha sido en efecto Cristo que nos ha facilitado, mediante la fe, esta apertura a la gracia en la que estamos firmes y instalados de una manera segura, a la vez que nos sentimos orgullosos, abrigando la esperanza de participar en la gloria de Dios. Aquí vemos 5 realidades. Una es el concepto y la verdad que hemos sido justificados. Pues lo ampliaré. Que esa justificación ha sido por medio de la fe. Hay una seguridad de que Jesucristo nos mantiene en esa gracia. Y eso tiene un resultado: la paz, eirene, shalom. Y eso implica también unas personas: Dios, Jesús y nosotros. El primer aspecto que vemos en esta parte de la carta a los romanos es que hemos sido
justificados. En la justificación ya lo he dicho, pero simplemente voy a dar una pincelada. Tiene 2 o 3 aspectos importantes. Primero, que hemos sido absueltos de culpa. Y segundo, que hemos sido restablecidos en la amistad. Esto implica algo importantísimo. En Efesios 2.14, Pablo nos dice lo siguiente: Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Ya tenemos algo importante. Tenemos paz. Es decir, esa paz se llega a plasmar en nosotros porque hemos sido perdonados de todo pecado y de toda culpa. Es importante tener esto claro como creyentes. Perdonados de todo pecado y de toda culpa. Y eso es importante y es impresionante cuando realmente se enraiza en nuestro ser. Porque además, en Efesios 1, 13, 14, nos dice algo, dice: y también vosotros, los que habéis escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, al creer en Cristo, habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido, que es, no lo perdamos, garantía de nuestra herencia, en orden a la liberación del pueblo adquirido por Dios para convertirse en himno de alabanza a su gloria. Es decir, es un perdón de toda culpa, de todo pecado, un perdón para toda la vida, un perdón que nada ni nadie nos va a quitar. Es decir, hemos sido además perdonados y el siguiente paso es el restablecimiento en su amistad. En Colosenses 1:21 nos dice así. Pues también es impresionante. También vosotros estuvisteis en otro tiempo lejos de Dios y fuisteis sus enemigos por el modo de pensar y por las malas acciones. Ahora, en cambio, por la muerte que Cristo ha sufrido en su cuerpo mortal, Dios ha hecho la paz con vosotros para admitiros en su presencia como a pueblo consagrado, sin mancha y sin tacha. Tremendo. ¿Por qué? Porque estamos ahora delante de Dios de esa manera, absueltos de culpa y restablecidos en su amistad. Eso es lo que nos dice ya de entrada: justificados. El segundo aspecto que vemos y que antes he citado es por medio de la fe. Ya estuvimos hablando en su momento de la referencia y las cosas en común que significa la fe de Cristo y la fe en Cristo. Mirad, la fe, ya lo dije y una pincelada, en sí misma no es una obra meritoria. La fe en sí misma no es algo que merece la aprobación de Dios como algo que nosotros hemos conseguido. La fe es el canal, el medio, es la fuente por la cual recibimos la salvación. Además, es una característica que a veces perdemos de la fe. Y hay que decirlo con claridad también. En 1 de Corintios, capítulo 13, cuando hace un canto al amor, un canto que asume Pablo y lo incorpora a los corintios, en su versículo 13 dice, 13:13 dice: 3 cosas hay que ahora pertenecen: la fe, la esperanza, el amor. De todas ellas, la más grande es el amor. ¿Por qué? Porque la fe tiene su función solamente mientras vivimos.
La esperanza también tiene su función mientras vivimos, mientras esperamos la realización de la llegada al reino de Dios. Pero el amor es lo que realmente perdura, porque no solamente es aquí, sino también es en el más allá, en la vida eterna, donde se realizan en plenitud en la presencia de Dios. Por lo tanto, la fe es algo que en sí misma solo tiene el valor que es el canal, es el medio por el cual Dios derrama sobre nosotros su gracia, es el medio por el cual nosotros recibimos todas las bendiciones de Dios, solo la fe. Pero claro, esa fe ha de ser algo viva. Es una fe que no está muerta. Lo hemos hablado muchas veces, y lo repito, el agua moja, el fuego quema. La fe tiene que tener una manifestación externa, que es aceptación, entrega, confianza y una vida basada en la voluntad de Dios. Esa es la fe. El texto de hoy sigue hablándonos de algo. Dice, nuestro Señor nos mantiene. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo quien nos asegura que nunca perderemos la salvación. En Juan 10, Evangelio de Juan 10, 28, Jesús dice unas palabras que, como siempre digo, las cosas de la Escritura a veces las leemos de pasada y no nos paramos a considerarlas. En 10:88, perdón, en 10:8, dice así, perdón, 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor se desvive por las ovejas. En cambio, el asalariado, que no es verdadero pastor ni propietario de las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, dejando que el lobo haga estragos en unas y ahuyente a las otras. Y es que al ser asalariado, las ovejas lo traen sin cuidado. Pero aquí volvemos. Es Jesús quien nos mantiene en paz con Dios. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Hay un conocimiento mutuo, un conocimiento entre dos entidades, Cristo, Jesús y nosotros. Dice, del mismo modo que el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo todavía otras ovejas que no están en este aprisco, a las que también debo traer. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño bajo la guía de un solo pastor. Somos de Él y lo conocemos. Y nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Nadie nos va a arrebatar de la mediación de Cristo. Porque esa seguridad se basa en una relación de amor entre el Padre y el Hijo. Y ahora entramos en el siguiente concepto. Nuestro Señor nos mantiene en paz. En hebreo es shalom, en griego es eirene. Fijaos, a veces nosotros cuando hablamos de paz nos equivocamos. Nos equivocamos porque interpretamos la paz como una ausencia de guerra. Interpretamos la paz como ausencia de lucha. Interpretamos la paz, y lo voy a decir, como la paz del cementerio. Shalom, la Irene, es muchísimo más.
es la reconciliación con Dios. Es algo que abarca todo nuestro ser. En Romanos 8, 19 dice así, para que comprendamos que también la paz, Irene, Shalom, que Cristo nos da y en la cual nos mantiene, abarca también a toda la creación. Fijaos lo que dice en Romanos 8, 19. La creación, en efecto, espera con impaciencia que se descubra lo que serán los hijos de Dios. Sometida a la caducidad, no voluntariamente, sino porque Dios así lo dispuso, abriga la esperanza de compartir, libre de la servidumbre de la corrupción, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Mirad, la reconciliación con Dios, la paz con Dios, la Irene y Shalom, no es solamente algo espiritual y ya está, es algo más. Es una paz interna, pero que también es externa. Es una paz social, una paz económica, una paz religiosa. Porque paz y justicia van juntas. Paz y poder salvador de Dios es uno. Es volver, en el fondo la paz, es volver a la armonía que perdimos en el paraíso. Mirad, a veces nosotros cuando leemos, por ejemplo, en Génesis, hay una palabra que utilizamos mucho, pero que a veces no sabemos, sinceramente lo digo, darle el sentido verdadero. Cuando Dios crea las cosas, ¿qué dice? Y vio Dios que todo era bueno. Claro, nosotros por nuestras, ¿cómo diría yo?, conceptos adquiridos, interpretamos eso de que Dios ve que todo era bueno en sentido moral, en sentido ético, en sentido que de alguna manera interpretamos como, ¿ves?, bueno y malo. No. Lo implica, claro que sí, pero esencialmente la palabra hebrea que utiliza nos está diciendo que es armonía, que Dios se dio cuenta que lo que había creado realizaba la función para lo que había sido creado. Esa es la paz. Nosotros, al romper con esa paz, al romper con esa armonía, pecamos, estamos en la situación de pecadores. Entonces el Señor nos restaura en la paz. Es decir, nos vuelve a colocar en una posición de armonía con Dios para que podamos realizar todo aquello para lo que hemos sido creados. Lo he dicho también muchas veces. Hemos sido creados para ser felices. Sí. Esencialmente, principalmente, se diga lo que se diga, se piense lo que se piense. Hay algunos que no, hemos sido creados para alabar a Dios. Es que el Señor necesita que toda la humanidad esté constantemente alabándolo. No. Él por sí mismo no necesita nada. Lo que busca es nuestro bien. Entonces, nuestra armonía, nuestra paz, consiste precisamente en volver al estado en el cual fuimos creados, es decir, servir, ser para aquello por el cual el Señor nos formó. Y esa será, y esa es nuestra verdadera paz, esa es la armonía. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Un destornillador, tú no lo vas a utilizar para clavar un clavo. Un martillo tampoco lo vas a utilizar para atornillar. ¿Por qué? Porque no es para lo que ha sido hecho. Nosotros hemos sido creados para ser felices viviendo en comunión armoniosa con Dios. Y eso es, en el fondo, lo que nos dice la Escritura, que Cristo Jesús
nos mantiene en paz con Dios. Es una comunión total con Dios en la cual nosotros nos realizamos, somos felices, hacemos aquello para lo cual hemos sido creados. Por eso, necesariamente, empezamos a gustar de ese estado de bienaventuranza, de macariada, de dicha, de felicidad, cuando a través de la fe hemos sido reconciliados con Dios y entonces empezamos a vivir auténticamente según la voluntad de Dios, porque entonces hay una armonía en nosotros con Dios y que además se alarga, se establece de forma horizontal con el ser humano, con toda la creación también. Esa es la paz. No es, repito, ausencia de guerra solamente. No es el paz del cementerio. Es algo mucho más profundo. Es una paz interna, es una paz externa. Y como he dicho antes, es una paz global que se manifiesta en una vida de armonía, en un restablecimiento de la armonía, de Shalom con Dios. Claro, esto es tremendo porque entonces implica una quinta parte, un quinto aspecto que antes he citado, que es la comunión total con Dios. En la primera carta a Timoteo hay una frase que a veces se ha de traducir de alguna manera, ¿no? Dice así en 1 Timoteo 2:5, dice, porque uno solo es Dios. Dios no está dividido, Dios no está dividido. No, Dios es uno. Uno. Y dice, y uno solo es el mediador entre ese Dios y la humanidad. La traducción que normalmente se hace es que es el mediador entre Dios y la humanidad. Y sigue el texto, el hombre, Cristo Jesús. Fijaos dos conceptos, Dios, hombre, uno solo Dios, una sola humanidad que se une. Por eso la traducción de entre Dios y los hombres queda un poco coja en cuanto a significado. Sería mucho mejor traducir en decir, es el único mediador de Dios y de la humanidad. Porque en Cristo, imaginaos aquí Dios, aquí la humanidad y aquí Cristo. Y entonces de estos tres se forma uno solo, bajo y cerrado en Cristo. Y en Cristo es donde el Señor, como ya lo dijimos, Él reconcilia a la humanidad a través de Él. Con lo cual ya hoy tenemos algunas cosas importantes que retener. Primero, que hemos sido justificados por medio de la fe. Después, que esto produce en nosotros una extraordinaria seguridad porque nunca vamos a perder la salvación. Y voy a decir algo también importante. Podemos decir, es que alguien ha dicho que ha dejado de creer, ¿vale? Pero yo pregunto, ¿esa persona ha creído realmente alguna vez? Porque si eres verdadero creyente, claro que puedes tener bajadas y subidas, pero nunca dejarás de creer. Y si en esa bajada estás tan bajo, que te parece que no crees, a la larga volverá a resurgir en la fe, porque el Señor no abandona, porque Dios le dio a unas ovejas a Cristo y Él las reserva y las guarda y las conserva. Por lo tanto ya
tenemos justificados por medio de la fe, con la seguridad de la salvación. Y esto nos produce paz, armonía con Dios. Y por último, produce lo que antes os he insinuado, una comunión perfecta y total con Dios. Espero que esta tarde hayamos disfrutado todos de estos conceptos y de estas realidades para que las hagamos algo profundo en nosotros y a partir de ahí podamos vivir con esa paz, ese shalom, ese Irene que nos habla la Escritura. Tengamos paz, descansemos, porque esa paz lleva al gozo, ese gozo lleva a una felicidad que nada ni nadie nos podrá quitar. Adelante, hermanos, y como siempre digo, a los que queráis, papel, lápiz y preguntas. Que el Señor nos bendiga esta tarde. Amén. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nada